Y esta tarde nos acompaña en Mega Noticia Debate Carolina Gómez, consultora en salud pública. Carolina, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, mucho gusto en saludarte. ¿Comprar una aspirina? Se cortó un poco el audio, perdón, Juan Carlos, y no escuché completa la Sí, pregunta. le preguntaba a Carolina, todo mundo podemos ir a la farmacia a comprar la vacuna de Pfizer. ¿Es como comprar una aspirina, así de fácil? Bueno, vimos que la gente está, bueno, los que lograron poder vacunarse en esas farmacias que apenas son las de las farmacias San Pablo, lograron hacerlo algunos. Y bueno, sí hay ciertas limitaciones. La primera de ellas es que debemos recordar pues que están generándoles un gasto de bolsillo, pero que están dispuestos a hacerlo, como usted bien decía, Juan Carlos, hace un momento. Eh, la gente se escucha consciente de que quiere protegerse con una vacuna segura y eficiente como es la de Pfizer, y que este lote que están trayendo a México es para mayores de 5 años en adelante. Y si hubo alguna vacunación previa de COVID, pues solo se necesita una dosis de refuerzo. Sí, Carolina, si una persona ya se vacunó, ya tuvo su refuerzo con Abdala o Sputnik recientemente, que son las vacunas que ofrece el sector salud público, el sector público de salud de nuestro país, ¿es necesario ponerse la de Pfizer? Desde luego, porque esas vacunas, como bien decía Alejandro Sánchez, son vacunas que fueron realmente elaboradas para la primera cepa, para cuando arrancó esta pandemia que ha sido pues una de las amenazas más fuertes a la salud que hemos visto, sobre todo aquí en México, donde pues se contabilizan más de 800,000 defunciones. Entonces, claro se puede vacunar sin ningún problema. Es más, se pueden aplicar juntas esa, la de influenza, excepto que hay que tener pues digamos, este rango de edad, pero solamente esa es la única prohibición. Sí, está probado. ¿Hay algún estudio que indique que las vacunas de Sputnik y Abdala no protegen de las variantes que circulan en este momento de COVID-19? ¿Cuál es el sustento científico? ¿No es una discusión más ideológica que científica? Sin duda, porque nunca nos se presentaron evidencias científicas para poder estar aplicando esta vacuna. Y no solamente eso, escuchaba yo al subsecretario de Promoción y Prevención a la Salud, pues que decía pues hasta con su rostro un poco apenado, que llevaban solamente 18% de la meta que querían vacunar a las personas. Pues o sea, yo creo que sí ha servido toda la información que se ha compartido por parte de los expertos para sensibilizar a la gente, pues de que esas vacunas son una vacilada, ¿no? Porque nadie conoce cómo fue que este gobierno decidió usar esa vacuna cuando, por ejemplo, para 2024 en el presupuesto ya tiene aprobado 14,000 millones. Ojalá que, digo, qué padre que la gente que puede pagar lo haga. Yo sí celebro que Sí. tengamos esa posibilidad de que quien pueda pagarlas lo haga y se esforme. Ojalá que no se generen, digamos, incomodidades y desánimo entre las gentes que están yendo a ver si hay suficientes dosis. Quizá en los próximos días se vaya regularizando esta situación, ¿no? A lo mejor no se esperaba que hubiera una respuesta tan eufórica por parte de la ciudadanía para cuidar su Sí, salud, lo cual pues, celebro mucho. sí, pero mi pregunta era, Carolina, ¿está comprobado que Sputnik y que Abdala no cubren las variantes que circulan actualmente? Es decir, que haya una discusión ideológica, digamos, del otro bando, vamos a decirlo de esa manera, de los que critican al gobierno por tener la vacuna cubana y la vacuna rusa aquí. No sé si hay evidencia científica porque la OMS ha establecido que pues esa vacuna
no ha sido aprobada ni se ha conocido la fase 1 de estudio, ni la fase 2 y mucho menos la fase 3. Entonces, desde luego que no cumple. Sí, y porque ahorita el invitado que entrevistábamos decía que sí era segura, Fidel Sánchez, Bueno, que sí fue es segura para la segura, primera, para la, sí, es segura para cuando es tu primera dosis que aplicas, pero si ya, por sí, ejemplo, en mi caso tengo 2 dosis de Pfizer y una de Moderna, pues no tiene ningún sentido que yo me aplique una vacuna de esas características porque no me va a hacer absolutamente nada, no me va a dar ninguna protección. Y somos la sí. mayoría de los Y mexicanos la de que ya Pfizer, tenemos. Y la de Pfizer sí. Hay estudios sí, publicados en The Lancet y hay uno en específico de los Países Bajos que señalaba hace unos días, lo revisaba yo, en donde queda claramente establecido que se trata de una vacuna segura, que no va a evitar que nos contagiemos probablemente, pero que si tenemos comorbilidades o nuestro sistema inmune está deprimido, lo que podemos evitar es la muerte o la gravedad de la enfermedad y sobre todo el post-COVID, que está comprobado también que ha dañado a muchas personas que han padecido esta enfermedad. sí. Con las nuevas variantes y las vacunas que se han suministrado en este país, ya hay protección en este momento para que la enfermedad no se agrave, siempre y cuando las personas se hayan vacunado con cualquiera de las vacunas que hubo a disposición o que puso a disposición el gobierno, Carolina. Eh, no. Bueno, las primeras que ¿No? puso, sí, estas últimas, pues desde luego que no. O sea, Abdala y Sputnik no son unas vacunas. Son vacunas seguras, pero solamente, pues si nunca te vacunaste antes. Y yo creo que, según los números del propio gobierno, se habían vacunado alrededor del 70% de la población en México. No, me refiero a que las nuevas variantes que están circulando, si las personas ya están vacunadas con las primeras vacunas, ya hay protección en el organismo para que no se agrave la enfermedad. O si se agrava la enfermedad Sí, con las nuevas variantes, con el riesgo de que la persona muera. no, 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 no. Por eso nos vacunamos y tuvimos refuerzos para evitar Sí, todo eso y sí tenemos protección, desde luego, pero siempre necesitamos refuerzos como la influenza. O sea, las vacunas se van, digamos, evolucionando para protegernos de toda esta variedad, porque los virus van mutando constantemente. sí. Esta de Pfizer es para menores de edad también, esta que se está vendiendo en farmacias. Sí, para niños de 5 años en adelante. De 5 años en adelante. Ujú. Entonces, la recomendación es quien desee vacunarse para reforzar lo que ya tiene, lo puede hacer sin ningún problema, aunque se haya puesto las vacunas que hayan sido anteriormente. Es decir, no debe dejar, por ejemplo, si alguien se puso, digamos que la de Abdala o Sputnik hace una semana, 2 semanas, puede ir inmediatamente a ponerse esta de Pfizer, no hay ningún problema. No hay ningún problema, aunque es deseable esperar un par de semanas, porque pues las vacunas siempre te bajan Sí, un poco las defensas. Es muy probable si es la primera vez que te vacunaste contra COVID, pues que eso ocurra. Pero normalmente, pues, adelante. Lo que sí quisiera recalcar, Juan Carlos, es que el, el sistema de vacunación debe ser universal y gratuito. El que tengamos acceso a las vacunas a través de los medios privados pues es una oportunidad, como ocurre en muchos países del mundo, incluido Estados Unidos, donde todos los mexicanos que pudieron corrieron hacia allá los meses anteriores para poderse vacunar y era gratis, ahora ya también cuesta ya y creo que es más cara inclusive. Pero el sí, sistema de vacunación, perdón, el sistema de vacunación en México debe ser universal y gratuito, con independencia que tengamos la opción de pagarlo. sí, Humberto Martínez se une a esta conversación, socio director médico de Beicur México. Humberto, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, Carlos. Mucho gusto. Sí, Humberto, ¿usted se va a vacunar con Pfizer, con esta que están vendiendo en las farmacias? Bueno, sería recomendable. Realmente sería recomendable. Es una nueva vacuna de la última generación, la cual cubre todas las variantes a las cuales
se supone que debemos estar expuestos en un momento dado. Yo afortunadamente tuve la oportunidad de darme en un viaje que hice al extranjero con Moderna, la cual también es otro tipo de vacuna que es bastante adecuada para este tipo de padecimientos. Pero en general yo creo que sí vale la pena vacunarse con ese tipo de vacuna que está actualmente disponible al público en general. Lástima que sea tan cara. Sí, sí. ¿Le parece el precio caro? 850 en promedio. Pues en realidad, para la demanda que hay a nivel nacional y digo mundial de la vacuna, sí es una vacuna cara, es una vacuna cara. Sí, Y comparamos con otras, como para H o contra otro tipo de enfermedades, por ejemplo, herpes zóster, pues es realmente barata. Pero si consideramos que la gran cantidad de gente que necesita vacuna y que está expuesta a tener un problema de COVID, pues sí es un poco cara, porque solamente aquel que tenga ingresos suficientes va a poder administrarse dicha vacuna. Y eso es lo triste del asunto, sí. ¿verdad? Si no tengo los recursos, Humberto, para vacunarme con la de Pfizer, ¿puedo confiar en la vacuna que está proporcionando el sector salud? Desafortunadamente, este tipo de vacuna no cubre las cepas contemporáneas. Son vacunas que Sí, tienen una percepción, tienen, mejor dicho, tienen una afinidad a ese tipo de virus y las nuevas variantes no protegen, esta vacuna no protege ninguna, ni la Abdala, ni la, porque finalmente la que ahorita está disponible es Abdala, no está disponible para otro tipo de vacuna para la gran mayoría de la población. Y no van a proteger. sí. ¿Qué significa que no protege contra cepas contemporáneas? Que aunque tenga vacunas anteriores y me haya puesto la Abdala como refuerzo, ¿me puedo enfermar y me puedo morir? Por supuesto, por supuesto. Las nuevas variantes quiere decir, si ustedes recuerdan cómo se conformaba el fenómeno de cómo afecta este virus lo que provoca es una reacción inmunológica exagerada de los procesos inflamatorios. Eso es lo que provoca la vacuna. Si nosotros en un momento dado somos expuestos a variaciones en, en ese virus, quiere decir que la vacuna está actuando contra aquellas cepas originales, que sí fueron las primeras que aparecieron en el mundo, pero que han ido mutando con el curso del tiempo. Y hoy día los epitopes, o sea, las zonas donde llegaban efectivamente estas vacunas a ser efectivas y a hacer la producción de anticuerpos, hoy día no son posible que eso suceda con Abdala. Sí. ¿Conoce algún caso, Humberto Martínez, de alguna persona que tenga todo su esquema de vacunación, no el de Pfizer, que actualmente se está vendiendo en las farmacias, pero el esquema que está disponible de vacunación o que estuvo disponible en el sector salud y con el refuerzo de Abdala, que haya enfermado y que haya muerto? Hasta el momento tengo registrados aproximadamente unos 23 casos confirmados de Sí, COVID en lo que va del año y que finalmente no han muerto afortunadamente, y eso no creo que sea debido nada más a las vacunas, sino a que digamos que la ansia no ha llegado a ser tal en estas variaciones. Yo creo que esa es la principal razón. sí, Y por supuesto, sí, han estado con esquemas completos administrados por el sector salud, ¿no? sí, sí. ¿Hay algún estudio, Humberto, que compruebe que el refuerzo que está dando la Secretaría de Salud en este momento, la de Abdala, eh, no proteja contra las nuevas variantes, pero además que esto pueda causar un agravamiento de la enfermedad al grado de la muerte? No, hasta el momento no. No. Lo único que Sí, tenemos son variaciones empíricas porque estas variaciones son, vamos, de acuerdo a los últimos datos, estas variaciones tienen su presencia a partir de julio. Entonces realmente no hay opción para que podamos hacer de ninguna forma un estudio concluyente
que nos diga que efectivamente hay o no protección. Simple y sencillamente es una apreciación Sí, empírica de la realidad y que tiene que ver con lo que la mayoría de nosotros que estamos enfocados a dar este solución a este tipo de problemas, nos vemos enfrentados cotidianamente. sí. Es que estoy pensando en las personas, Carolina, que no tienen la posibilidad de vacunarse con esta de Pfizer, pero que tienen todo el esquema completo y de pronto me parece así muy fuerte que se pueda decir que se pueden enfermar y morir porque no tienen la Pfizer que está ahorita en el mercado. Yo no creo que se van a morir. Es decir, siento que los que menos se han vacunado, además, son los menores de edad, de 5 años hacia abajo, que en todos los otros países sí se han podido vacunar. Son muy vulnerables, desde luego que sí, más con estas temperaturas tan gélidas que estamos viviendo aquí en el país y que no estamos acostumbrados a ello, pero de ninguna manera pienso que puedan tener una situación de emergencia. Sí, como yo te decía, Juan Carlos, o sea, yo celebro que haya llegado la vacuna, pero me gustaría insistir en que el gobierno federal, que es el ahora concentrador de los recursos a través de la Secretaría de Salud Federal, haga lo mismo que le permitió a las farmacias Benavides, San Pablo, del Ahorro, etcétera, haga su misma adquisición, porque ya llevamos 5 años esperando que todo esto se regularice y cada día, en vez de eso, salen otras improvisaciones que no nos permiten creer que haya precisamente eso. No olvidemos, hay un dato que es muy desgarrador para mí, que 6 de cada 10 personas que usaron, bueno, que necesitaron acudir a salud, fueron a consultorios privados en 2022. No lo digo yo, lo dice el Coneval. Entonces, 6 de cada 10 es muchísimos mexicanos que han tenido que cuidar su salud porque no hay medicamentos, porque no hay tratamientos para cáncer, porque no hay tomógrafos, porque no hay eh, vacunas, y no solamente de COVID, no hay vacunas del esquema básico que tradicionalmente pues teníamos excelentes coberturas de vacunación. Vamos a continuar con esta conversación, Carolina Gómez, Humberto Martínez. En un par de minutos estamos conversando, nuestros invitados están compartiendo sobre la vacuna Pfizer que está ahorita en el mercado mexicano, en las farmacias particulares. Continuamos. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga.
A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias Debate. Carolina Gómez, consultora en salud pública. Humberto Martínez, socio director médico de Beicur México. Humberto, el hecho de que ya la COFEPRIS haya autorizado la venta de vacunas contra el COVID-19 de Pfizer y de Moderna, significa que la vacuna evolucionó, porque era una vacuna de emergencia que únicamente los estados, que los gobiernos podían distribuir y no estaba permitido que particulares lo vendan. ¿Qué procedimiento hizo que ya esta vacuna pueda encontrarse en el mercado? ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, mira, básicamente hay que tomar en consideración que estas vacunas son resultado del esfuerzo conjunto de entidades científicos alrededor del mundo. ¿Esto qué quiere decir? Que desde antes de que acudiera o de que se presentara esta emergencia sanitaria, ya existían estudios interesantes relacionados con todo lo que tiene que ver la modificación de patrones genéticos y la identificación de lo que es el RNA mensajero. Rápidamente hay que recordar que hay una espiral de la vida que se conoce como desoxirribonucleico o DNA, pero la forma en que esta se interpreta es a través de otra proteína que se llama reboxirribonucleico, y esta proteína, digamos que es la que lee, identifica y permite que se lleven a efecto todos los procesos proteínicos y todo lo que da vida a través de la cadena de DNA. Entonces, ya desde hace varios años, en efecto, estudios para identificar qué es lo que estaba sucediendo con ese RNA mensajero. Resulta que en específico se encontró que justo de la forma en que actúa este virus es entrando a alguna forma en que este proceso de modificación de proteínas y todo lo demás, el RNA, se afecta con el virus. Y entonces al identificar este tipo de factor, resulta que se pudo generar una serie de vacunas, que quiere decir que el organismo es capaz de responder con anticuerpos y ya después con otro tipo de mecanismos a la invasión de estos virus. Sabemos perfectamente también que los virus quedan estáticos. Es muy complicado que un virus se quede como tal desde el inicio. Hay muy pocos casos. Y en específico los coronavirus en sentido estricto, pues viene siendo la gripe normal. Una gripe normal es producto de un coronavirus. Entonces, desde hace 35 mil años los hemos estado expuestos al coronavirus, y en este caso, este virus del COVID-19, bueno, pues lo que provoca es una reacción exagerada a este tipo, es una gripototototota, por decirlo de algún modo. ¿Qué pasa? La investigación permite identificar este tipo de reacciones. El coronavirus muta, el coronavirus cambia, llegando en diversos momentos al organismo y cambia casi que de persona a persona. Si nosotros tomamos en consideración que el brote de 2018, principios del 2019, pues como decía la doctora, llevamos casi 5 años de exposición a este bicho, y por lo tanto deberíamos de tener una respuesta inmunológica propia de los humanos. Ha sucedido, y entonces justamente estas vacunas permiten que nuestro organismo tenga una respuesta correcta, adecuada, y que evite en su mayoría daños como los que estaba provocando COVID hace 4 o 5 años, ¿no? Esa es la razón por la cual hay que estar administrando continuamente nuevas cepas hay nuevas vacunas dependiendo de las nuevas variaciones que se van dando, y que en este caso se llaman cepas, ¿no? Cepas virales. Sí, Carolina, ¿significa también que tendremos que vacunarnos por lo menos una vez al año, así como la influenza? ¿Me puedes repetir la pregunta, Juan Carlos, por favor? No sé por qué se corta cuando... Sí, le preguntaba a Carolina que así como la influenza, que cada año se renueva la vacuna, cada año se pone la vacuna de la influenza, así estaremos ya de por vida con la vacuna del COVID-19, es decir,
que tendremos que tener un refuerzo cada año? Sin duda, Juan Carlos, está más que evidente que después de 4 años de que se originó la pandemia por COVID-19, debemos estar muy alertas y muy atentos a que no se nos olvide que debemos vacunarnos, pues normalmente en octubre sería lo ideal, pero va a depender de cuándo te pusiste el último refuerzo, ¿no? Cuál fue la fecha y pues mantenerte, o sea, por eso te decía que yo esperaría que el gobierno federal el próximo año, que tiene suficientes recursos, aunque no presupuestó específicamente para COVID-19, lográramos que pues tenga esa, que cumpla esa filosofía de que la vacunación es gratuita y universal. Sí, se une a esta conversación el doctor Juan Francisco Martínez Campos, presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Doctor Martínez, gracias, buenas tardes, ¿cómo está? Gracias a ustedes por la invitación. Sí, no le alcanzamos a escuchar, doctor. Sí. Sí, vamos a tratar de recuperar la comunicación con el doctor Martínez Campos. Bueno, Carolina ha puesto un tema importante, Humberto, el asunto de que el sistema de salud mexicano, el sistema de salud público ofrezca vacunas actualizadas. ¿Qué vacunas en este momento están actualizadas para cubrir las variantes que están circulando, las nuevas variantes o subvariantes, y que están en el mercado y que pudiera bien el gobierno mexicano comprarlas para suministrarlas a la población? Bueno, las que no es que estén autorizadas, digamos, son las que han pasado las pruebas y que realmente han resultado eficaces. Son básicamente dos, ¿no? Pfizer y Moderna. Estas dos vacunas son las que realmente se han demostrado hasta el momento, con base en los estudios de fase 4 que se han llevado a efecto, que sí tienen una protección más especial a las nuevas cepas. Ahora, que las pueda adquirir el gobierno, pues debería de ser una responsabilidad social. Y esa responsabilidad social debería de ser absolutamente absorbida con el pago de nuestros impuestos, que eso es algo muy importante, ¿no? Pero si tomamos en consideración que en el sector público los presupuestos se orientan, yo quiero pensar hacia otro tipo de estrategias, pues obviamente no alcanzan, ¿no? Y lo vemos a pesar la desaparición del Seguro Popular, la transformación en INSABI, y hoy día el hecho de que sea justamente el IMSS quien proporcione este tipo de servicios, pues yo lo veo muy complicado. El IMSS ya tenía bastantes problemas en cuanto a conceptos de calidad y de respuesta a la población y todo lo demás, y hoy resulta que también va a tener que atender a población abierta. Yo creo que es complicado y difícil. Sin embargo, tal como dice la doctora Carolina, yo estoy de acuerdo, las vacunas deben de ser donadas por el sector salud, porque este es un problema de salud pública. No es que haya sido producto de mis hábitos personales o que sea de desarrollo de mis trastornos hereditarios. No. Esto es un problema de salud pública y como tal debe ser atacado y debe de responder el gobierno a esto. Y no solo a la vacuna del COVID, también lo comentó hace un momento la doctora Carolina, es impresionante que México, de ser el país con mejor cobertura a nivel mundial en todo tipo de vacunas, sobre todo para los menores de 5 años en la infancia, hoy hemos tenido severísimos problemas en ese sentido y hemos tenido brotes de difteria, de poliomielitis. Dicen que no, y oficialmente no hay, pero los reportes que yo he tenido de algunos colegas es de que sí se ha presentado nuevamente este tipo de polio salvaje, sobre todo en las estepas del norte, ¿no? Y ni qué hablar de otro tipo de vacunas que tampoco están disponibles para meningococos, para todo lo que en un momento dado, todavía hasta el quinquenio anterior, tenía acceso a la gran mayoría de la población. Hoy, desafortunadamente, no lo tenemos. Quiero yo pensar que es por otros
eh, programas prioritarios, pero yo preguntaría, ¿qué prioritario es mayor? ¿Qué es más prioritario que la salud nacional? Vamos a continuar con esta conversación en un par de minutos. Estamos conversando con Humberto Martínez, con Carolina Gómez en Mega Noticias a Debate sobre la vacuna Pfizer que se vende en las farmacias mexicanas. A Debate con Juan Carlos Zúñiga. A Debate con Juan Carlos Zúñiga. A Debate con Juan Carlos Zúñiga. Estamos conversando con Carolina Gómez, con Humberto Martínez. Carolina, ¿a quiénes le recomienda usted hacer el esfuerzo de pagar esta vacuna y ponérsela? ¿Quiénes obligatoriamente tendrían que tener esta vacuna de Pfizer? Sí, Juan Carlos, con mucho gusto. En principio, a las personas que tienen alguna enfermedad crónica, hipertensión, diabetes, obesidad, alguna enfermedad con tumores malignos y, desde luego, con alguna afectación en las vías respiratorias, habría que esperar nada más 2 semanas y eliminar ese cuadro y seguir. Desde luego a las mujeres embarazadas, a nuestros adultos mayores, que en el reportaje que presentabas al principio del programa, justo las personas entrevistadas, casi la mayoría que estaban formadas en la fila eran gente de la tercera edad, y eso pues habla muy bien de ellos, ¿no? Que estén tratando de proteger su salud y que pues a lo mejor van a tener que prescindir de ese dinero para otra cosa, pero lo más importante y lo único que es irreemplazable para nosotros es la salud y la vida. Claro. Humberto, respecto a esta vacuna, si hay alguna persona que nunca se ha puesto alguna vacuna, que no tiene ningún esquema de vacunación, ¿puede funcionar esta de Pfizer como primera dosis? Por supuesto que sí, claro que sí. Esta es una vacuna que está enfocada a estas cepas, pero no importa que no haya previas. Es muy interesante porque realmente aquellos que no se vacunaron no estuvieron expuestos. No, lo que pasa es que hay gente que es inmune naturalmente a este tipo de alteraciones y probablemente tuvo su enfermedad, todo, etcétera, pero la respuesta del organismo no fue a tal grado que haya sentido ni siquiera de tener un resfrío, vamos, ¿no?
¿Qué pasa entonces si este tipo de personas se vacunan, a pesar de que hayan tenido exposición previa, todo lo demás? Pues les va a funcionar mejor todavía. Y lo importante en este caso es, como decía la doctora Carolina, debe de ser personas con comorbilidades y en los extremos de la vida. Aunque para los menores de 5 años todavía parece ser que no hay una respuesta acta por parte de las vacunas, pero que tampoco tan virulento, tan dañina la enfermedad en menores de 5 años. Pero definitivamente aquellos que tenemos más de 60 debemos de acudir inmediatamente a la farmacia. Eso no hay vuelta de hoja, excepto que estemos en riesgo de perder la vida. Sí. Si me quiero poner las dos, la Abdala y la Pfizer, o sea, ¿se puede, Carolina? Sí, Sí, no pasa nada. Digo, es ideología contra ciencia. Sí. Es Perdón, decir, Juan Carlos, se puede pero poner una y la otra. se la puede poner el mismo día si quiere, las dos. Las dos el mismo día. Pero entre No una hay y problema. otra, si deja pasar, me decía, si no se la va a poner de manera simultánea, tendría que esperar, me decía, 2 semanas, 3, 4 semanas, ¿cierto? Sí, pero solamente aquellas personas que tengan un cuadro respiratorio, ahorita, en este Ah, bien, sí, momento, claro. que no sea grave, es conveniente esperar 2 semanas. Lo importante es que las vacunas ya Sí, están aquí y esperemos que se regularice, pues digamos, el abasto del biológico para que la gente pues no pierda la fe y no salga inconforme de esta pues nueva sí, estrategia. sí. Humberto, ¿me puedo poner las tres? Es decir, ¿me puedo poner Abda, la influenza, que son las que está ofreciendo ahorita el sistema de salud, y Pfizer? ah, claro, sin problema, sin problema. No tienen que ver con otros. Es como si me dices, para quitarme la sed voy a tomar agua de sandía, agua de chía y agua de limón. No sé, está bien. Que a mí me funciona mejor el agua de chía, pues qué bueno. No, y es que a mí me gusta el agua de sandía, pero dicen que si lo tomo después de ver una noche borrascosa voy a tener consecuencias terribles. También son cuestiones personales que, como decía la doctora, pues cuestión de ideología, ¿no? Si a mí el agua de sandía me provoca malestar al día siguiente después de haber bebido inconsecuentemente, pues será mi problema. Pero es lo mismo, ¿no? Abdala, Pfizer, Moderna. Bueno, no es recomendable Moderna y Pfizer con las nuevas cepas, no por otra razón, sino porque puede haber una reacción inmune exagerada del organismo. Esa es la. Pero realmente no tiene caso, porque si me voy a ir a poner a la frontera, pues ya me gasté un dinerito. Y si además me voy a gastar otro dinerito poniéndome la vez, pues no tiene ningún caso, ¿no? Claro. Si uno se pone la de Pfizer este diciembre, ¿nos protege un año completito, Carolina? Sí, es una dosis de refuerzo y por supuesto que nos protege. Solamente voy a hacer un paréntesis en tu anterior pregunta que debía haber contestado un poquito más severamente. Sí te puedes poner Abdala siempre y cuando, e influenza, siempre y cuando estés en el grupo de edad para la que el sector público está vacunando, porque influenza no está vacunando a toda la población. Y por eso el Pero desánimo si uno de que va, hay solamente. ajá, O sea, yo que no entiendo tengo que si va una 65. persona y lo pide, si va uno y lo pide, se la ponen, ¿no? La de influenza. No, Yo fui influenza al no. IMSS, yo fui al Seguro Social y me acerqué ahí a un módulo de vacunación y me pusieron las dos, la de Abdala y la de influenza, y tengo 46 Pues años. O sea, sí la ponen, yo ¿no? sé que eres muy joven, Juan Carlos, pero tuviste mucha suerte porque aquí en la Ciudad de México solamente están vacunando a los adultos mayores, a las personas con comorbilidades y a las mujeres embarazadas. Así que qué bueno que te Ah, pues lograste vacunar. pues está delicado porque tendría que ser para cualquier persona que lo solicite, ¿no? Porque pues Sin es un duda, esquema porque no es una universal, es para todo el vacuna, mundo, pues, ¿no? así es. Sí, Pero sí. bueno, aquí Eh, en este gobierno las cosas no son como deben ser. claro.
Pues les agradezco mucho, Carolina, Humberto Martínez, y sobre todo les agradezco en estos días que pues son complicados para la agenda de trabajo, porque son días de resguardo familiar y de encuentros en la vida privada. Así que muchas gracias, Carolina, gracias, Humberto. Les deseo muy feliz Navidad y estamos en contacto para futuras conversaciones, si les parece. Claro que sí, Juan Muchas Carlos. gracias, Juan Carlos. Gracias a ti, qué bueno Gracias. que pudimos tener esta conversación. Y de esta manera concluimos este espacio de noticias. Le invito a que se quede en esta señal y que mañana coincidamos aquí a las 5 de la tarde con 10 minutos. Gracias, buenas tardes.